Muchas gracias. Estamos acá cuidando a los viejitos, hoy día compartiendo con ellos un rico almuerzo, me tocó cocinar, así que unos porotitos, al día, una sopita de porotitos, con Qué rico. con un vinito acompañando, digamos, para no sufrir tanto tampoco, un tintito, ¿ah? Sí, pues. Oye, Para que Pepe, no, voy a estar como dime, intermitente porque estoy trabajando, entonces voy a apagar el micrófono y voy a volver. Entonces, cuando. ¿cómo es eso? No entiendo. Es que estoy trabajando ahora, entonces cuando no tenga nada que hacer, voy a encender el micrófono y así, pues. Perfecto, ya, pero puedes escuchar igual. Sí, sí. Por eso voy a Ya, apagar el micrófono perfecto. de vez en cuando. Ya, acá, bien. Silenciarlo cuando no corresponda, muy bien. Don Sí, sí. Benjamín Paredes. ¿Cómo está, Benjamín? Bien, bien, profe. ¿Tú te metiste a atletismo, Benjamín, por alguna situación puntual, alguna inquietud, algunas ganas de experimentar cosas o ya tenías Sí, una historia experimentar dentro del cosas atletismo? nuevas. Ya, muy bien, pues, muy bien, muy bien. ¿Y tú conoces algo del atletismo? ¿Sabes algo del atletismo? Casi nada, de hecho. Casi nada. Ya, muy bien. Vamos a ir hablando una serie de cositas. Quiero revisar, si me permiten, eh, por acá, unas páginas que nos vamos a ir complementando. Don Pablo, levantaron. Ya, bueno, en razón de la actitud responsable de ustedes dos, mientras tanto se van a ir incorporando probablemente los demás, vamos a comenzar a hablar del atletismo, ¿ya? Hemos estado hablando en cosas generales de lo que es la parte fisiológica, cómo se desarrollan los sistemas de entrenamiento, cómo se planifica un sistema de entrenamiento, que es términos generales para todos los deportes más o menos parecidos, y cómo se va enfocando, ¿no es cierto?, el entrenamiento hacia los resultados con apoyo de la ciencia, por ejemplo, el caso de la biomecánica, ¿ya? Entonces, eh, es importante entender que los procesos de entrenamiento que hay en los deportes siempre van a requerir un tiempo de maduración, de aprendizaje y de experiencia, que van sumando, por supuesto, ¿no es cierto?, en la medida que uno los va vivenciando y experimentando. El atletismo se compite, Benja, en cuatro áreas, ¿ya? En cuatro áreas, que hay una que no se considera mucho, pero que puede ser la quinta, que se enfoca mucho hacia los niños, ¿ya? O a veces se mezcla dentro de las cuatro. Entonces, nosotros vamos a hablar para separarle y quedar más o menos claro de cinco áreas. El área de carreras, ya que va desde los 100 metros hasta la maratón, pasando por los 200, los 400 metros planos, los 400 con vallas, los 110 vallas, los 1500, los 800 metros planos, los 5000, los 3000 obstáculos, etcétera. Son pruebas diversas. Carreras planas y con vallas. Después viene el área de saltos, que vienen saltos en altura, salto en alto, salto garrocha, el salto en longitud, que es el salto triple y el salto largo, damas y varones. Y también tenemos el área de los lanzamientos, el área de los lanzamientos, lanzamiento de la bala, lanzamiento de la jabalina, lanzamiento del disco y lanzamiento del martillo. Ahí teníamos tres áreas. La cuarta área es de pruebas combinadas, ¿ya? Pruebas combinadas, que significa pruebas múltiples también, donde un mismo atleta hace carreras, saltos y lanzamientos, adquiere un puntaje por cada una de ellas, ¿ya? Y como un triatlón, en este caso en atletismo es decatlón y heptatlón para mujeres, y por cada puntaje, ¿no es cierto?, que además suma y el que logra mayor puntaje va del récord del mundo, gana la Olimpiada, gana el campeonato nacional, el que acumula más puntaje en cada una de las pruebas, el que gana. Y está la quinta área, que normalmente la meten en el área de carreras, pero ahora se ha separado un poco porque se han establecido nuevas formas de competencia, las zonas de relevos, las carreras de relevo o las postas que le llaman también
en los colegios o en los clubes, ¿no es cierto? La carrera de relevo, 4 por 100, 4 por 400, que son las más conocidas. Ya está la carrera sueca de relevos también, ¿cierto? Etcétera. Estas carreras incluso ahora son mixtas, corren damas y varones en igualdad de cantidad. 2 damas, 2 varones, y entonces hacen 4 por 400, hacen 200, 4 por 200, etcétera. Y se está intentando meter a los Juegos Olímpicos también. Ya se compitió en un mundial de atletismo en esas pruebas de relevo y se está intentando meter a los Juegos Olímpicos también. Para darle más importancia al espectáculo, diría yo. ¿Ah? ¿En qué área tú más o menos crees que te gustaría poder experimentar situaciones? ¿De las carreras, saltos o lanzamientos? Benjamín. No sé, en carrera y en salto. ¿Sí? Sí. Mira, tienes, ¿qué estatura más o menos? Yo mido 1,80 y algo. 1,80 y algo. Ya, eres alto. ¿Y cuánto más o menos pesas? La última vez que me pesó usted en el gimnasio estaba pesando 65, pero ahora con Ya, cuarentena uno está es corto. un poquito más gordito. Ya, mira, con esta estatura, si fueses rápido, ¿tú te consideras rápido o lento? No sé, o sea, yo creo que intermedio. Intermedio. Eh, y en resistencia, ¿cómo te sientes? ¿Capaz de hacer, por ejemplo, 10 vueltas a la pista de la sede? ¿Te acuerdas de la pista de la sede? Sí, sí, ¿Cuántas vueltas alguna vez trotaste? ¿Trotaste ahí? ¿Cuántas vueltas hiciste alguna vez? lo máximo que hice fueron 14 vueltas. Tienes muy buena resistencia entonces. Tienes muy buena resistencia Y entonces. cuando me tocó Mira, recuperar, entonces, me ¿ya? hicieron dar 4 o 3 vueltas desde la pista, dándome la vuelta por abajo y regresar. Ah, ya, el cross corto, cross country. Sí. Ya, mira, correcto. Bien, mira, Benja, me encantaría que esto se terminara y poder empezar a entrenarte, porque tienes muchas condiciones para correr desde los 400 metros planos hacia arriba hasta los 1500, intentar hacer un proyecto de entrenamiento, que eso requiere por lo menos unos 3 meses, ¿ya? Con menos de 3 meses no se logran muchos resultados, y quizás pudiese representar a la universidad en algún campeonato regional, que la universidad participa en ese tipo de campeonatos, en atletismo en pista o los cross country, que lo hacemos en la misma sede de la universidad. La organización regional de atletismo universitario siempre nos ha pedido que hagamos, por seguridad y por lo bonito del recorrido y por el grado de dificultad que tiene el recorrido del cross country, siempre ha sido elegida nuestra sede como la mejor en ese aspecto de infraestructura. Y en resultado, bueno, hemos estado ahí peleando el cuarto y tercer lugar, nos hemos sacado 2 veces ya terceros lugares. Así que vamos a intentar, a la vuelta de esta pandemia, si es que podemos formar un equipo con todos los que se están incorporando y hacer una representación y un plan de entrenamiento. Un plan de entrenamiento en atletismo, como te decía, requiere mínimo de unos 3 meses, ¿ya? Para hacerlo bien. En el primer mes, tú haces un proceso de acumulación que se llama. Acumulación, algunos libros también aparece como periodo básico o pretemporada, también le llaman, igual que en el fútbol u otros deportes. Después tienen el segundo mes de entrenamiento, tú ya tienes un periodo que se llama de transferencia o precompetencia o periodo específico, también se puede llamar de todas esas formas. Depende del autor y la tendencia de la línea de desarrollo que haya de entrenamiento, porque hay muchos sistemas de entrenamiento dentro de los deportes y en atletismo, lo mismo, y entonces hay autores que son de Polonia, autores que son de Alemania, de Rusia, Estados Unidos, ingleses, ahora salieron
investigadores y entrenadores de la República Checa también que han colaborado con muy buen nivel de entrenamiento. Los franceses también tienen un excelente sistema de entrenamiento. Entonces, uno tiene que ir buscando, ¿no es cierto?, la forma, el conocimiento más adecuado para poder adaptarlo a los sistemas de vida y forma de ser de los chilenos, porque no podemos copiar entrenamiento, ¿ya? Porque la realidad de cada país es distinta, ¿cierto? Esos Y el países ambiente tienen, también es distinto. claro, y la alimentación, los medios de que se disponen, ¿no es cierto? Los materiales, muchas cosas son distintas. Pero te puedo contar que ahí, por ejemplo, acá al lado tuyo está Pablo, en este momento, que yo les contaba la vez pasada. Pablo es un atleta destacado, él viene iniciando su conocimiento del atletismo en Copiapó. Pablo más o menos mide lo mismo que tú, un poquito más alto, decía un 80 y tanto, 85, por ahí debe medir el Pablo, pesa 110, sí. Y él fue seleccionado chileno muy destacado en lanzamiento de bala y disco, ¿ya? Y es atleta de nuestra universidad y tiene récord de la sede en esas dos pruebas. Y estamos viendo la posibilidad que se recupere porque había tenido una pequeña molestia en la columna un tiempo atrás y no podía entrenar fuerte. Entonces ahora ya, al parecer, de a poquito ha ido recuperando. Don Pablo, ¿cómo estás de espalda? Bien, de hecho, ya fue quiropráctico. Ah, qué bien, pues Pablito, mira aquí el Benja tiene un poquito menos que estatura que tú, tiene un muy buen resultado en el test de clase con 14 vueltas, que es muy, muy bueno. Me gustaría verle la parte de velocidad para hacer una combinación entre resistencia y velocidad y hacer un corredor de 800, 1500, 400 metros con valla. Quizás ahí podamos tener ahí uno que te acompañe con las medallas, vos, Pablo. ¿Ah? 4 hay entretenido, creo. Sí, pues 4 vallas Los 4 entretenido. hay están Sebastián, entretenidos. tú, Pablito, partiste en atletismo en Copiapó, ¿no es cierto? Sí, pues como los 8 años. A los 8 años, ¿con el Pablito Cepeda Sí, con Pablo. o con Pablo Cepeda? Ya, pues gran amigo, buen entrenador, muy buen entrenador. Fanático, más que yo creo. Sí. ¿Ah? De hecho, ahora está un Sí, poco retirado, así que está haciendo sí, como, pues, no sé, sí ha tenido sus no sé qué cosas. está trabajando. Ha tenido sus cosas. No, Sí. pero está siempre ligado. Yo veo publicaciones que él hace en el Facebook y colabora siempre con buenos artículos. Le contaba a Benjamín, perdón, Sí. le contaba a Benjamín de tu experiencia y los procesos. Tú empezaste a entrenar desde los 8 años, pero en forma seria para ser campeón. ¿Ah? Sí, es que en verdad son varios procesos donde uno como de inserción al atletismo, después de preparación de tu cuerpo hacia la parte de entrenamiento más dedicado al alto rendimiento. Entonces son varias etapas que uno tiene que quemar. Ya. Y de ahí ya es constancia nomás. Miguelito, ¿estás por ahí? Miguelito, ¿te acuerdas? Sí, lo que pasa es que, ¿te acuerdas? Estamos con doble pantalla. ¿Te acuerdas del código de acondicionamiento físico? Ah, ya. Entonces no vamos a estar compartiendo pantalla, pues sí, no es problema. Vamos a ver si podemos hacer las dos pantallas simultáneas porque algo pasó y se combinaron, no sé, parece que mandé mal quizá Te lo mando yo, el dame un link. segundo. Claro. Miguel? Sí. Mándaselo a Miguel para que se meta. Dale. Dame un segundo. Oye, entonces, bueno, estos procesos que comienzan tan temprano, a veces, Benjamín, si parte muy temprano un deporte en forma muy específica, podría traer algún tipo de problema, ¿ya? En el caso de los deportes, la iniciación, conviene que sea a partir de los 8 o 9 años, está bien lo que hizo Pablo, pero siempre y cuando sea una iniciación de carácter múltiple, ¿ah? No sé, Pablo, ¿tú partiste lanzando el tiro o hacías carreras también? ¿Qué es lo que hacías? Pucha, el Pablo siempre lo entrenó como un atleta completo, entonces yo corría, saltaba, Eso, a eso quería llegar. hacía de todo. Ya, ¿le mandaste el Onda, código a Miguel? eso lo mandé por WhatsApp. Ya.
Mira, el Benja, si tú partes en la universidad, como tú ya tienes 17, 18 años, ¿qué edad tienes tú, Benja? 19. 19. Mira, te voy a contar una pequeña historia. Una señorita que era de la Universidad de Playa Ancha en esa época, me fue un día a conversar, era del Club Atlético Higgins, y ella jugaba básquetbol, y me fue a conversar, nosotros entrenábamos en la playa acá en Concón con un grupo de atletas, que ella quería hacer atletismo. Y yo le dije, oiga, pero que usted, ¿qué experiencia tiene? No, yo he hecho de todo, como dice Pablo, correr, saltar, lanzar y qué sé yo. ¿Y qué le gusta? Me gustaría ir al campeonato sudamericano que es ahora en julio. Ambiciosa, como le dije yo, porque no vas yo no te conozco, no hemos entrenado. Profe, yo sé que tengo condiciones, así que me la quiero jugar. Bueno, cuento corto, la niña empezó haciendo las pruebas múltiples, el heptatlón, ¿ya? Que son 7 pruebas en 2 días. Y empezamos a entrenar y resulta que la niña, para hacer el cuento corto, después de entrenar hasta el mes de julio, en julio compitió en el sudamericano, clasificó y salió tercera. ¿Ah? Benja, tercera, y partimos en enero. Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. En 6 meses de entrenamiento salió campeona nacional y clasificó para el sudamericano y salió tercera. Después compitió en los Juegos Panamericanos ese mismo año, con 19 años de edad, y salió octava en los Juegos Panamericanos. O sea, Benja, yo creo que tú quizás, ¿no es cierto? Porque quiero ser siempre positivo en esto, podrías tener a lo mejor un tremendo resultado si te pones las pilas cuando volvamos. Así que con esa esperanza te voy a estimular aquí ahora, porque hay que creerse el cuento. ¿Ah? Hay que creerse el cuento. Si uno se mete, ¿no es cierto? Aquí se acopló ahora Miguelín. Si uno se cree el cuento, hace el mejor esfuerzo. ¿Qué tal, Miguelín? Si uno hace el esfuerzo y está acompañado con un grupo simpático, ¿no es cierto? La universidad te va a dar todas las posibilidades que pueda. Yo, obviamente, lo mismo. Quizás podamos partir por metas más pequeñas. Primero, intentar un récord de la sede, después hacer un torneo regional, quizás, y de ahí, bueno, no hay límite. El cielo es el límite, dicen por ahí. ¿Ah? ¿Ah? Hay que creerse el cuento. No sabemos, porque el talento a veces. Mira, en otro sentido, en otro deporte, ¿cuántos Alexis Sánchez, por ejemplo, habrán en Chile y que nadie los conoce porque no han tenido la oportunidad de desarrollar su talento, no han tenido la posibilidad de experimentar sus situaciones? ¿Ah? Por ejemplo, mira, acá Miguel y Pablo ya llevan un tiempo, Pablo mucho más que Miguel, y yo diría que si Pablo se recupera bien y tiene, ¿cuántos años, Pablo, tienes tú, Pablo? 27, estoy viejito ya. No. Mira, los lanzadores llegan hasta los 40 años con buenos resultados. Si nosotros tuviéramos la posibilidad de entrenar de forma sistemática, sin tener ningún problema físico y con todos los medios, yo creo que tú, Pablo, podrías lanzar 60 metros con el disco 2 kilos a los 30 años. Son totalmente posibles esa marca para ti. Lo que pasa es que en potencia está. Ahora, en la realidad es distinto porque uno tiene que trabajar y hacer muchas cosas, pero si nosotros quisiéramos soñar y tuviéramos todas las regalías para entrenar, tú podrías lanzar 60 metros. De más. Yo tuve alumnos, sí. y tú conoces gente también. Lo mismo va a pasarle a Benjamín cuando él empieza a experimentar en carne propia en un sistema de entrenamiento y no solamente conversándolo, sino que viviéndolo. Las potencialidades, uno donde menos se sospecha las encuentra. ¿Ah? El talento que le da Dios a uno, de repente florece. ¿Ah? Entonces hay que saber simplemente encauzarlo nomás. Benjamín, la carrera que yo te propondría es más o menos la misma que hace Miguelín, ¿ah? Con Sebastián y con Diego, así que habría un grupo bien entretenido de entrenamiento. Obviamente, dile al Pablo que silencie el micrófono. Mándelo por WhatsApp. Oye, entonces, una carrera, vamos a hablar ahora de las carreras, vamos a partir por el área de las carreras. Se tiene que preocupar siempre un atleta de su técnica de carrera, y eso se basa en el estudio del movimiento a través de la biomecánica, que ya habíamos avanzado un poquito en ese tema,
de cómo se realizan los movimientos, las palancas, qué músculos actúan, cómo actúan, ¿ah? Etcétera. ¿Ya? Entonces, Benjamín, por ejemplo, tu entrenamiento tendría que ser en el periodo de acumulación con un gran kilometraje. ¿Ah? Dijéramos, en periodo de verano, tú debieras tener un promedio de más o menos 7 kilómetros o 10 kilómetros diarios de entrenamiento. Obviamente que no es todo de un solo round. Eso se hace con distintos métodos de trabajo, haciendo repeticiones de distancia, haciendo carreras en subida, carreras por el circuito de cross country de la universidad, carreras en la playa. Sumando en total, debieras entrenar a la semana entre 70 y 100 kilómetros. A ver, no, perdón, 7 por 5, entre 35 y 10 y 50 kilómetros por semana. Entre 35 y 50 kilómetros por semana en periodo de verano, por ejemplo. Después, cuando tú ya te acercas al periodo de clases, tienes que disminuir tu entrenamiento, dado que hay que estudiar y uno no puede estar muy cansado, digamos. Entonces ahí tendríamos que reducir y quedarnos con los 35 kilómetros, quizá un poquito menos. 21 kilómetros también podrían ser, pero con una calidad de entrenamiento distinta, un nivel de esfuerzo un poquito más alto. A medida que uno se acerca al campeonato, se produce una relación inversa. Si nosotros estamos con una alta intensidad de carrera, de velocidad en la carrera, tenemos que disminuir la cantidad de distancia, porque es imposible sostener una alta intensidad y una alta cantidad. ¿Ya? Miguelito, ¿estás escribiendo? Sí. Miguel, Sí. tienes que bajarle, silenciar porque se pasa el teclado para acá. Claro. Entonces, las carreras, a medida que van avanzando en velocidad, las cantidades de repeticiones van disminuyendo. Ponte tú, si antes tú hacías 10 veces 100 metros en periodo de acumulación, en el periodo de campeonato tú ya no haces 10 veces 100 metros, a lo mejor haces 6 o 7 veces nomás, pero a una velocidad más alta. Entre cada repetición que tú puedas hacer de esa distancia, también la pausa va a ser más larga a medida que te acercas al campeonato, porque necesitas tener entrenamiento, pero también necesitas tener descanso. ¿Ya? Entonces, siempre la relación del esfuerzo es inversamente proporcional. No sé si Miguelito podría opinar con respecto a eso, su experiencia, por favor. Sí, generalmente todos los veranos son, por lo menos yo que soy de acá de Hijuela, junto todo el kilometraje en el verano, de repente algunos días igual intento ir a la universidad, sobre todo los días martes y jueves, que son los que hacemos repeticiones. Y claro, ya cuando empiece el año, ya uno se empieza a pillar topado con un poco el horario, así que igual baja harto lo que hacemos, pero ya igual es más llevadero. Y sobre todo si como bien decía el profe, en grupo es mucho más fácil de llevar el entrenamiento en general, sí. Los entrenamientos en grupo, como han hecho con Sebastián, con Diego y otros más, ¿no es cierto? Con Julio en su momento, ¿no es cierto? Claro. Son más fáciles de sufrirlos. Exacto. No hay que decir esa palabra porque la gente como que se asusta. Sí. Benjamín, ¿tú te asustás cuando escuchas esa palabra de sufrimiento? ¿Te da temor? No mucho. Ya, bien, o sea, es un gallo de pelea este compadre. Yo creo que va a caer parado en el grupo. O sea, cuando era chico, mi hermano mayor me llevó a la campana, como a los 12. Ah, anda por ahí, un poquito menos quizás. Sí, pero después, cada año después me siguió llevando. Ya. Una bueno vez en verano, sí, antes que se cerrara en invierno. Entonces, buena condición física. Entonces ya se hizo tú tienes, costumbre de una vez al año la campana. Yeah. Qué bueno. Ya, pues mira, dejemos el desafío al tiro. Cuando esta cuestión de la pandemia se termine, una de las primeras cosas que vamos a hacer, vamos a ir al campana del grupo de atletismo. ¿Qué les Está parece? buena esa. Esta sería mi 9ª vez. Si voy con ustedes, sería mi 9ª vez. Yo he subido 8 veces, de las cuales 3 he llegado a la cima. Una de ellas
una, Yo he una vez llegado con toda mi la hija. cima, po. Ah, sí, está bueno. Está bueno. Una vez llegué con mi hija a la cima y tenía más o menos la edad que tú fuiste, Seba, perdón, Benjamín, 12 años más o menos. El problema es que mi hija después le dio sueño, se cansó y la tuve que bajar en brazo, compadre, a Lapa. Llegué muerto, No, muerto. Es como bajar con mochila, po. o sea, para mí la campana, yo la primera y la tercera vez ya me dolía el cuerpo, pero después ya no, o sea, era algo normal ya. Y más o La menos última como vez cuánto fue, te... la última vez creo que fue en diciembre. Mira, Y oye, ¿y ahí, cuántos más o menos se demoraban? esa vez alcancé, nos dividimos en grupos de 3, Ya, entonces yo y mi grupo fuimos los únicos en llegar porque la hicimos corta, no descansamos mucho. ya. Pero igual al bajar el guardaparque nos retó porque nos habíamos Oh, quedado ¿por un qué? poquito atrasados esperando a los otros que bajaran. Ah, ya, ya. Ya. Llegaron después del horario cierre, entonces. Sí, unos minutos, 5 minutos Ya. después, y nos quería pasar la multa. Oh, ya. Bueno, ellos ganan platita ahí, pues. Sí, Eso pues lo fue. ganan platita. Buscan la forma. Mira, es fome, pero también es necesario porque hay gente que se le pasa la mano y después se puede perder o se puede accidentar, entonces no podemos estar, ¿cómo se llama? Hola, compadre. Mi- eh, Oye, sí, te vas a tener que meter en otro código porque hay una confusión con los códigos, no sé qué pasó. Así que le voy a decir ¿puedes contactarte con Miguel por WhatsApp? Dile que te mande el código y te metes. ¿Ya? Entonces, Miguel, el Diego te va a pedir el código para que se pueda incorporar porque no sé por qué se ¿Quién, cruzaron los códigos del Meet. quién, profe? Ah, el Diego, Ah, ya. mándale el código que te metiste tú. Entonces, o sea, perdón, Benjamín, la situación que tú tienes es ventajosa, porque tienes condiciones para llegar a un buen nivel de entrenamiento. Entonces, vamos a hablar del proceso de entrenamiento para las carreras de medio fondo. Las carreras de medio fondo parten desde los 800 hasta los 3000 metros planos, ¿ya? Que ocasionalmente se corren y generalmente se hacen bajo techo, los 3000 metros planos. Hay atletismo que es bajo techo, que se hace en periodo de invierno en Europa, y hay atletismo que se hace al aire libre, ¿ya? Que es en periodo de verano de Europa, y lamentablemente aquí sería otoño, dijéramos, ¿no? Porque los periodos de campeonato en Chile son desde marzo hasta fines de mayo, más o menos, mediados de junio. ¿Ah? Entonces, ¿en qué consisten las carreras de medio fondo? En desarrollar las carreras de medio fondo, que es la que estamos invitando a participar acá a Benjamín. Se acaba de incorporar Diego, otro de los mosqueteros aquí del medio fondo que pertenece al grupo de los chacales de la ruta. Estos gallos tienen, pero puro corazón nomás. Corazón, pulmón y pie. ¿Ah? Esa es la idea. Estamos hablando con Benjamín acá, Benjamín Paredes, un nuevo integrante del equipo que se va a sumar cuando ya estemos en pista, ¿sí? Para el grupo de las repeticiones, a sufrir juntitos. ¿Ah? Don Diego, Bueno, Don Diego y Don Miguel. El Cevita dijo que apenas podía se iba a meter porque también está con pega. ¿Ya? Y los Ya. demás, no sé qué ha pasado, yo estaba atento. Algo pasó en el Meet, no sé qué pasó en el Meet, A ver, pero que bueno, quizá. no sé qué pasó. Bueno, pero estamos aquí y sigamos acá. Si yo estoy paralelamente viendo si alguien se mete por otro lado y le damos la clave. Ya. Entonces, las carreras de medio fondo parten desde los 800 hasta los 3000 metros planos. ¿En qué consiste el entrenamiento para esas pruebas? En mejorar al máximo como base la capacidad aeróbica. La capacidad aeróbica. ¿Ya? En 3 niveles de preparación o en 3 periodos de preparación. ¿Ya? Se pasa de la capacidad aeróbica
en el periodo de acumulación, vamos a llamar al proceso de entrenamiento, lo vamos a llamar acumulación, transferencia y rendimiento, que es más conocido como ATR. ATR. ¿Ya? Anoten ahí porque siempre es bueno anotar para que no se nos olvide, ¿no? Entonces la acumulación es lo que decía Miguel y la experiencia tuya, Benjamín, de hacer kilometraje, por ejemplo, subiendo el Cerro de la Campana, haciendo ruta o trekking en el sur, en las vacaciones, haciendo carreras, muchas carreras, ojalá por la playa, ¿ya? O por el pasto, no mucho por el cemento porque hace mal, ¿ah? Hace mal, o caminos de tierra, ¿ya? Entonces, en ese periodo hay que hacer de las 7 veces a la semana, se entrenan 6 días en ese periodo, 6 días, y se va alternando, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el día lunes se hace un kilometraje de medio esfuerzo, que generalmente eso puede ser un cross country, carreras por el campo, ¿ah? Campo travieso. El día martes se hace un trabajo de repeticiones de larga distancia, en este caso repeticiones de 1000 o 2000 metros, que pueden ser 5 veces 2000 metros, pero se trota no rápido, pero se trota en pista, ¿ya? Si dijéramos, se corren los 1000 metros en 5 minutos promedio, cada 1000 metros. Entonces, tú haces 5 veces 2000, significa hacer 5 veces 10 minutos de carrera. ¿Y cuánto es la pausa entre cada uno de esos esfuerzos? Más o menos 2 a 3 minutos, porque son de bajo impacto, no son de pulso muy alto, ¿ya? Me refiero a que la aceleración cardíaca no debe pasar de 160 ahí, en ese nivel de esfuerzo. Y el día lunes debe estar por los 140 pulsaciones por minuto, o sea, un trote como para conversar el día lunes. El día martes ya en la pista no es fácil conversar en 160 pulsaciones por minuto, pero sí es fácil de asimilar. ¿Ah? Es fácil de asimilar. Después, el día miércoles, por ejemplo, de esa semana, habría que hacer un trabajo de playa o pasto. Y eso se hace más lento todavía, en 120, 130 pulsaciones por minuto, que le llaman endurance. ¿Ya? Endurance. Los franceses, endurance se escribe. Los franceses descubrieron que en ese ritmo hay una regeneración. Uno entrena, pero al mismo tiempo se regenera, ¿no es cierto? Y se mejora aún más la producción de glóbulos rojos. Es un entrenamiento regenerativo, dijéramos así, ¿ya? En ese día también las alimentaciones van cambiando. Lo que comes el lunes no es lo mismo que comes el martes, lo que comes el martes no es lo mismo que comes el miércoles, ¿ya? Y después se vuelve a repetir el esquema. El día jueves se entrena igual que el lunes, el viernes se entrena igual que el martes, y el sábado se entrena igual que el día miércoles. Entonces, con ese esquema, tú puedes acumular entre 35 y 50 kilómetros a la semana en el periodo de acumulación, ¿ya? Que le daría una buena base en capacidad aeróbica. Capacidad aeróbica. Pero, si tú te fijas, yo dije, trotamos en el cerro el día lunes, ¿y qué otro día? El día jueves, ¿cierto? Trotar en el cerro significa que vamos a tener variación en las pendientes, van a haber bajadas y subidas. Eso favorece no solo el desarrollo de la condición del punto de vista de la resistencia, sino que también de la fuerza, porque es resistencia de la fuerza en las piernas, ¿no es cierto? Se fortalecen los glúteos, se fortalece el cuádriceps, se fortalecen los tendones, la pantorrilla, los gemelos, los tibiales, los músculos de la planta del pie, etcétera, porque vas cambiando de superficie. Después tú pasas a la pista, que ojalá la pista en ese periodo no sea sintética, sea una pista de tierra como la que tiene la sede, ¿ah? De maicilla o arena ceniza, también puede ser, ¿ya? Y el día miércoles tú cambias de superficie nuevamente y cambias de tipo de esfuerzo y pasas a una arena blanda, donde también se fortalece las piernas. Claro que tú vas trotando lento, pero igual el esfuerzo lo estás haciendo. ¿Ah? Y eso significa, además, ejercicios de trote compensativo, porque en la arena, como es dispar y es blanda, te va cambiando el ángulo de apoyo del pie. Entonces la articulación del tobillo, rodilla y cadera se va fortaleciendo mucho, va haciendo mucho sinergismo. Por eso que tiene que ser de bajo impacto, trotar lentito, como abuelito, digo yo. Los días miércoles y los sábados,
es trote paseo, para conversar con la polola, trotando tranquilamente, ¿ah? Trote paseo. Pero siempre ojalá en lugares blandos, bien blandos, ¿ya? Y si lo relacionamos con la energía que nosotros vamos consumiendo, los días de cross country, ¿no es cierto?, que requiere bastante esfuerzo el cross country por la variación, por subir el campana, no es algo fácil. La alimentación debe estar rica en proteínas, pero los corredores, desde 800 hasta maratón, no comen mucha carne. La proteína, ellos consumen muchos cereales, carbohidratos y proteína desde los vegetales. Comen carne, pero no comen mucha. Y la carne que se come, preferentemente debe ser pescado, que tiene harto omega 3 y omega 5. ¿Ya? Muchos frutos, claro, muchos frutos secos también, mucha clara de huevo, no la yema, la clara de huevo también, y mucha leche. ¿Ah? Porque el consumo es muy alto de energía. ¿Ah? Un corredor de 800 hasta maratones, en el caso de ustedes de 800 hasta 5000 quizás, tiene un gasto calórico que va sobre las 3000 calorías por día de entrenamiento. ¿Ya? Entonces no podemos comer cualquier cosita con un pedacito de pan. No se puede. No hay resultado. Y se corre el riesgo de la desnutrición, ¿ah? De la anorexia producto del esfuerzo. Entonces, ¿es importante la alimentación? Súper importante. Después, cuando nosotros entramos a un trabajo de pista, que se hace un trabajo de ritmo de competición, ya por ejemplo, también es importante ahí consumir mucho carbohidrato, porque se va gastando muy rápidamente. Entonces, una dieta debe ser rica en carbohidratos al desayuno antes de ese entrenamiento. Durante el entrenamiento, comer un plátano o una fruta que tenga bastante azúcar, como la uva, por ejemplo, ¿sí? La pera, ¿no es cierto? También que tiene harta, el pepino fruta, también puede ser. Y después del entrenamiento, de nuevo, recuperar con carbohidratos, higo seco, fruta seca, maní, almendra, nueces, pasas y harto líquido, jugos de fruta que tienen mucha vitamina, mucha vitamina. Las vitaminas en todos los entrenamientos, junto con los líquidos, es fundamental porque las vitaminas regulan los procesos enzimáticos, ya que hay dentro los procesos de transformación metabólica. Las enzimas producen regulación de los procesos metabólicos. El proceso del metabolismo, como hablábamos en la clase pasada con los chiquillos aquí, Benjamín, tiene dos formas. Uno que es catabolismo, que es cuando el cuerpo se agota y queda rendido y se demora hasta 3 días en recuperarse a veces. Ese se llama catabolismo. Entonces, si se recupera bien con buena alimentación, buen descanso y descanso activo, con el masaje, con elongación, etcétera, se produce un anabolismo, que es una mejora del nivel anterior. Se llama curva de supercompensación. Y eso hace que en todos los deportes se puedan batir los récords. Por eso que se baten récord del mundo, o récord de la familia, o récord de la ciudad, o récord de la universidad, etcétera. El sistema de entrenamiento, dime. No duda, pero si uno, por ejemplo, hace mucho ejercicio, pero no le duele el cuerpo por a veces motivo, Mira, no pasa no es nada. que te duela cuando tú haces ejercicio y tú no sientes cansancio, ese ejercicio es insuficiente. Entonces, ahora yo voy a pasar a contarles de cómo se distribuyen las cargas dentro del entrenamiento. Si nosotros tenemos 7 días, por ejemplo, que podamos entrenar en el periodo de verano, que normalmente uno tiene un poquito más de tiempo, ¿ya? Anoten para que ustedes ahí en el papelito después comparen y podamos conversar con más bases. ¿Ah? Entonces, anoten. El primer día de entrenamiento se entrena a un 50% de la capacidad. A un 50% de la capacidad. Y esa capacidad se toma en consideración la frecuencia cardíaca. Yo les voy a explicar después cómo se hace el cálculo. ¿Ah? Después, el segundo día de la semana se entrena a un 75%. Sube el nivel de esfuerzo. ¿Ok? ¿Estamos bien ahí?
El tercer día se baja a un 25%. ¿Estamos claros ahí? El cuarto día se vuelve a subir a un 50%. O se puede subir del 25 al 75%. Se recomienda jugar con eso. Lo que normalmente yo hago es gradual, siempre como peldaño a peldaño, porque estamos en un periodo que es lejano al campeonato. Entonces, el cuarto día, después de un 25 que venía el tercero, el cuarto día volvemos a entrenar a un 50%. El quinto día entrenamos a un 75%, que sería el día viernes. En este caso, si fuéramos en la semana contando. Y el día 6, que sería el sábado, hacemos un trote y hacemos un entrenamiento nuevamente fácil, a un 25% de esfuerzo. Entonces, ese sistema de entrenamiento con ese orden de esfuerzos se llama cargas ondulatorias. Sistema de cargas ondulatorias. Y nadie me pregunta por el séptimo día, por el día domingo. ¿Qué se hace el domingo? Descanso. Se descansa, ¿viste? Este gallo ya viene preparado, aventajado. ¿Ah? Ya sabe ya. Está bien, pues tienes tu experiencia, muy bien, colaborando. El domingo se descansa y se da la libertad un poco, ¿no es cierto?, de la alimentación, de las horas de sueño. Si uno quiere dormir un poquito más, bueno, duerme un poquito más, se levanta más tarde. Ya hay un relajo total el día 7, ¿ya? Coincidentemente el día de Dios, pues el día domingo los que son creyentes vamos a misa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Bueno, se comparte con la familia o con la polola, qué sé yo. Ahí uno hace lo que quiere, pero hay que descansar el día 7. A la semana siguiente se hace el mismo esquema, pero cambia el kilometraje. Si en esa semana usted logró hacer, por ejemplo, 35 kilómetros en esos días, de lunes a sábado, en la semana siguiente tiene que subir un 5% más de kilómetros. Un 5% más. ¿Cuánto sería de 35? Bueno, para las matemáticas, Miguel aquí. ¿Ah? ¿Cuánto es el 5% más de 35? Se multiplica 35 por 5. No te escucho, Miguelín, dale. Estoy muteado. A ver, Benjamín, ¿cuánto es el 5% de 35? Casi 2 kilómetros, profe. Claro, porque tenemos 5 por 5 son 25, 5 por 3, 15 y 2 son 1750 metros. Que hay que agregar, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si hacía 35 kilómetros en la semana 1 del mes, la semana 2 hace casi 37. ¿No es cierto? Bueno, ¿qué significa eso? Que vamos acumulando mayor capacidad de trabajo, mayor resistencia. Estamos hablando de cuando nos encontramos en el periodo de acumulación. ¿Ya? Entonces, idealmente en esos periodos tenemos que ir también viendo las velocidades de desplazamiento promedio. ¿Ya? Y eso se logra solamente cuando tenemos bien medida la distancia que recorrimos y es más fácil hacerlo en la pista, porque es más exacto. ¿Ah? Salvo que tenga un circuito bien medido como lo tenemos en la sede, que tenemos preciso 2000 metros más o menos, y entonces uno saca un promedio de minutos por kilómetro. ¿Ya? Cuando logramos conjugar la distancia con la velocidad promedio, tenemos más certeza del nivel de esfuerzo que llevamos. ¿Por qué es importante? Porque hablamos de un 50, hablamos de un 25 y hablamos de un 75% de esfuerzo. ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo lo calculamos eso? ¿Cómo lo calculamos? Vamos a poner un ejemplo para entenderlo de cómo se hace en la pista. ¿Ya? Si yo tengo que recorrer 1000 metros en 5 minutos, ¿ya? ¿Cuántos segundos son?
Hagan el cálculo ustedes. Transformen de minuto a segundo. Hagan el cálculo. 300 segundos, profe. 6 por 5, 30, ¿no es cierto? Bien, y yo quiero trotar a un 50% de esfuerzo. La mitad de 300, ¿cuánto es? 150. 150 segundos, Ujú. ¿no es cierto? A minutos, Miguelín, Son 2 minutos 30. por lo tanto, si yo quiero trotar a un 50% de esfuerzo, tengo que trotar esos 1000 metros en vez de trotarlo a 5 minutos, porque ese es mi tope, mi mejor marca, yo tengo que trotarlo a 7 minutos 30. Le agrego ese resto al tiempo, ¿se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Porque lo tengo que hacer más lento. Vamos a ponernos ahora que hay que trotar a un 75%. Mi mejor marca en 1000 metros son 5 minutos. ¿Ya? La diferencia de 75 a 100, ¿cuánto es? 25, ¿no es cierto? 25, sí. 25, ya. ¿Cuánto ahora es el 25%, ¿no es cierto?, de 5 minutos? No, pues, 25% de 300, ¿cuánto es? El 25% de 300. Son 75 segundos. 75 segundos. Por lo tanto, ahora cuando yo corro, ¿no es cierto? Si tenía 5 minutos el 1000 como mejor marca, tengo que correr 75%, 25% más lento. ¿Ya? Entonces, la mitad de 150, ¿cierto? Claro. ¿Cuántos son 75? ¿Cómo? ¿Cuántos minutos son 75 segundos? Ah, no, tengo que sumarle eso a... Ah, no, pues Claro. 1 minuto 15, sí. 15 segundos. Pero 1 minuto 15 segundos. Entonces yo tengo que hacer ahora las repeticiones no en 7 minutos y medio, sino tengo que hacerlas en 6 minutos 15 6 segundos. minutos 15. ¿Se fijan cómo se va jugando con las velocidades? Y eso nos da la intensidad del esfuerzo. Y hagamos el tercer ejemplo, cuando tenemos que hacer un trote al 25%. Entonces ahora yo tengo que hacerlo el 75% de 300. ¿Cuánto te da, Miguel? ¿75%? De 300. Son 2.25. En minutos son 225 segundos. En minutos, Segundos, claro. Serían... 3 minutos y... 3 minutos y... 62... 45. Ya. Significa que el día miércoles 45. yo esos 1000 metros los voy a trotar en 8 minutos Y 45 segundos. y 45 segundos. Entonces, mire, anoten. El día lunes yo troto a 7 minutos y medio los 1000. El día martes troto a 6 minutos 15 los 1000. Y el día miércoles troto a 8 minutos, ¿cuánto? 45. A 8 minutos 45 cada 1000. Ahí tengo 3 Claro. tiempos distintos para la misma distancia. Y entonces con eso yo logro una fase de adaptación al esfuerzo. Y eso es un proceso de entrenamiento. Un proceso adaptativo al esfuerzo. ¿Ya? Estoy hablando de 5 minutos como ejemplo. ¿Eh? Ustedes corren en 3 minutos y fracción cada 1000. O sea, pero es para que Benjamín entienda lo que más o menos vamos a tener que hacer cuando volvamos a la pista, cada uno en su nivel y con un diagnóstico nuevamente, porque hay que tomar, igual que los enfermos, cómo estamos en el proceso de entrada. ¿Ya? Capaz que estemos mejor, difícilmente vamos a estar mejor porque no hemos podido tratar mucho, pero bueno. Pero ese es más o menos el sistema de entrenamiento que se da para las carreras. Y en todo ámbito, en el caso de los lanzamientos, es exactamente lo mismo, pero se usan otros sistemas. Pero las cargas se distribuyen de una forma muy similares. ¿Está Paulo por ahí o está trabajando todavía? Dijo que se iba a meter cuando pudiera. Bueno, el lanzamiento se hace más o menos similar.
Pero el lanzamiento son otras las prioridades, no la resistencia, sino que la fuerza, ¿ya? La fuerza. Entonces, el día más duro de entrenamiento generalmente en lanzamiento es cuando se hacen las pesas, ya que ese sería el día lunes en este caso. Después, el día martes, se puede hacer un trabajo de transferencia o técnica, que es un poquito más bajo la intensidad, porque hay que mecanizar mucho el gesto deportivo, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del tenis, el saque, el revés o el derecho, en el caso de los lanzadores, el giro para el disco o el giro para la bala, que requiere bastante coordinación en ese aspecto, entonces hay que entrenar eso. Y el día liviano de ustedes, que es el día miércoles, los lanzadores hacen mucho trabajo de coordinación, trabajo de velocidad, trabajo más recreativo, hacen básquetbol probablemente, estamos hablando que estamos en la pretemporada, en el periodo de verano, ¿ya? El tercer día de los lanzadores, porque ellos requieren más descanso que los corredores de distancia, porque tienen que ser más explosivos, tienen que conservar más la energía en sus músculos, porque su esfuerzo normalmente no va más allá de 3 segundos, ¿ya? Así que en ese sentido se requiere un ordenamiento distinto, pero se distribuyen las cargas en sistema ondulatorio igual que en las carreras. ¿Qué te parece, Benjamín, hasta el momento lo que hemos hablado? Mucha ¿Anotaste un poquito? información, mucha información ¿Anotaste que un poquito, procesar. no? No, sí, sé que es mucha información, pero la idea es que cuando uno aprende bien, procesa bien esta información, la madura, la conversa, y ustedes puedan después contactarse entre ustedes con sus correos, con su número de teléfono, ¿ya? Y van conversando y van sumando para que cuando llegue el momento de entrenar, ustedes sepan los zapatos que están poniéndose, ¿ah? Que el esfuerzo está dado de una forma para poder lograr un resultado, porque entrenar sin tener una mejora a cualquiera lo deprime, ¿ah? Ahora, los factores que inciden sobre un rendimiento son múltiples, ¿ah? No es uno solo, son múltiples. El entrenamiento es uno de los principales, pero acuérdense también que hablábamos de la alimentación, ¿ya? Y hay aspectos del entrenamiento que inciden directamente y muy importante, que ahora quiero mostrarles, que es la coordinación de todo lo que nosotros hacemos. La coordinación, ¿ya? Entonces, ¿ustedes ven ahí una diapositiva, muchachos? Sí. O sea, ahí Ya. Ya, la coordinación en todos los deportes, y después nos vamos a ir enfocando más que nada en el atletismo, en las carreras, especialmente que ustedes van a ser corredores de medio fondo, es una capacidad de ejecutar movimientos básicos, desde los más dinámicos hasta los más precisos o más complejos. ¿Ah? Precisos o complejos. Y hay dos tipos de coordinación, la coordinación general y la coordinación específica. Por ejemplo, la coordinación ojo-pie en el caso del futbolista, la coordinación ojo-mano en los que juegan tenis de mesa, voleibol, básquetbol, etcétera, o los que hacen lanzamiento en atletismo, ojo-mano el que toca la guitarra, el piano, la flauta, etcétera. También influye no solamente en los deportes, ¿ya? Es una cualidad, la coordinación neuromuscular, que está íntimamente ligada con el aprendizaje. Mientras más temprano se trabaja y se entrena la coordinación, es mucho mejor. O sea que a los niñitos chicos, desde el año de edad hasta los 5 o incluso 9 años de edad, es muy importante el trabajo de coordinación múltiple. O sea, no es adecuado que entrenen un solo deporte o que entrenen dentro del deporte una sola cosa. Como estaba hablando Pablo antes de acá, si hace atletismo, hasta esa edad el niño tiene que correr, saltar y lanzar, que es todo lo que se hace en atletismo, las 3 áreas, y correr postas también, ya para ganar una mayor coordinación y tener entonces una posibilidad de dominar mejor los movimientos que después son desde el punto de vista técnico, ¿ya? Tiene que ver la coordinación con la frecuencia de los impulsos, o sea, cuántas veces entrena en el día, cuántas veces entrena en la semana y cómo son los movimientos, las acciones musculares, ¿ya? Para tratar de
involucrar la mayor cantidad de músculo o unidades motoras en el ejercicio de coordinación que hay. Por eso que se señala en todos los textos de educación física y deporte que en esas edades la principal actividad para un niño es la natación. Es el deporte más completo, donde se requiere la mayor cantidad de compromisos coordinativos, ¿ya? Y participa en la mayor cantidad de músculos del cuerpo, ¿ya? Y además tiene que ver también con las características hereditarias, genéticas, que tenga la contextura de la persona. Por eso que yo siempre pregunto cuánto miden, cuánto pesan, si eres más gordito o más delgado. Entonces, con todo eso se mejora la cantidad de información que procesa la persona, la percepción del movimiento y el gesto técnico para tener una coordinación que permita tener un movimiento fluido, económico, ¿ya? Que no gaste mucha energía, ¿ya? Obviamente que esto se vincula con el sistema nervioso. En la corteza cerebral hay una zona que es la zona motriz, y con eso se va estimulando cada vez más. Y si lo hacen bien y ordenadito, va a llegar a un mejor resultado, ¿ya? Entonces, la suma de experiencias motrices que se almacenan en la memoria motriz, se llama acervo motor, ¿ya? Da una mejor posibilidad de desarrollo, como señalaba Benjamín delante, que él como a los 12 años empezó a subir en campana, y parece que lo subió varias veces ya, ¿ah? Pero cada vez yo creo que ha sido distinto. No sé si es así, Benja. Sí, con distintas personas. Claro, y la percepción del esfuerzo Como el trabajo que le enviamos, la correcto, formativa 1. correcto. Sí, pues sí me acuerdo. Y la experiencia de subir, ¿siempre ha sido distinta la situación de cómo el cuerpo te ha ido respondiendo? Sí, también la situación climática ha sido muy distinta, muy variada. La Ya, persona con las que he ido, distinta condición física. Algunas veces me he claro, demorado más o menos. ya. Como una vez nos topó ¿Y una nube gigante que tapó la mitad del campana y no podíamos ver a dónde íbamos. ¿A dónde? estaba muy cerrado. Sí, está muy cerrado. Es peligroso eso, ¿ah? Porque uno puede pisar en vano y se puede caer. Sí. Bueno, aquí me da la razón usted, pues mientras más experiencias diversas hay, la capacidad de adaptación que tiene y las respuestas motrices son cada vez más exactas, de mejor forma, más fluida, y se va uno adaptando incluso en forma casi automática. Hay respuestas que son casi automáticas. Se repiten tantas veces el gesto de, por ejemplo, un revés, un derecho, el boxeador cuando esquiva y contraataca, el esgrimista también cuando hace el mismo gesto de defensa y ataque en la esgrima o en karate, qué sé yo. Y en el atletismo, el correr con valla o sin valla, el salir en los 100 metros, la partida de los tacos, etcétera. Todo esto es práctica de coordinación y movimiento fluido, dominio y experticia en ese tipo de actividades. Y eso es entrenamiento, procesos de entrenamiento, ¿ya? Entonces, la coordinación deportiva, en este caso que ya nos vamos directamente al atletismo, mejora la precisión y la percepción, ¿ah? Del deportista en la situación que está llevando a cabo, ya sea campeonato o entrenamiento. Mejora el dinamismo, el flujo de energía por el organismo, ¿ah? Se hace mucho más eficiente. También se ahorra energía, porque la técnica se mejora cada vez más, se hace más eficiente, ¿no es cierto? Entonces, el atleta que es más coordinado, ¿no es cierto? Prácticamente los esfuerzos comienza a no sentirlos prácticamente, y por eso que hay que irlos variando, ¿ah? Hacerlos de un día para otro, no el mismo ni repetir, para que obligue al cuerpo a tener que siempre adaptarse para ir sumando, ¿no es cierto? Mejores experiencias y mejorando los resultados. La acción conjunta de distintos grupos musculares o distintos tipos de movimiento se llama sinergia, ¿ah? Cuando un músculo está actuando como agonista, otro músculo se está relajando para que ese músculo pueda actuar.
y otros músculos están actuando como apoyo, como sinergia, para servir de complemento y equilibrio dinámico. Entonces, las energías se van encauzando hacia un objetivo o meta a lograr. ¿Ya? Esa es la coordinación. Tenemos distintas capacidades coordinativas dentro del deporte y estas se dan en todas las pruebas atléticas. ¿Ya? La capacidad de acoplamiento y combinación, tenemos la capacidad de diferenciación, que eso nos da la posibilidad de acelerar o disminuir la velocidad, ¿no es cierto?, para pasar un cambio en una carrera, o en una bajada en cross country, o en una subida también en cross country, o un cambio de superficie de la arena blanda a la arena más dura, en el caso de la playa. La capacidad de equilibrio muscular. Si trabajamos, no sé, 20 veces con el lado derecho, bueno, hay que trabajar 20 veces con el lado izquierdo para buscar que no haya descompensación muscular, eso acarrea problemas a la columna generalmente. Una capacidad de orientación, mucho más fácil, el cuerpo en el espacio, por ejemplo, las personas que hacen práctica de parkour, o las personas que hacen práctica de saltos ornamentales en la piscina, o el que en el atletismo corre y salta con la garrocha, tiene que tener una capacidad de orientación en el aire que le permita no caer de cabeza y caer de espalda o caer de pie en el colchonetón, ¿ya? La capacidad de ritmo, los que hacen patinaje artístico, por ejemplo, tienen un cierto ritmo para ejecutar la destreza, el giro, incluso con música ellos. O los que hacen, las damitas que practican gimnasia artística, o en el caso del atletismo, la capacidad de ritmo para correr las carreras de velocidad con vallas, que hay que tener un ritmo de 3 pasos entre cada valla, porque si da 4 se cae y choca, y si da menos no llega a la valla. Bueno, todas estas capacidades, la capacidad de reacción en el caso de los 100 metros en la salida, o sea, si se queda más de la cuenta, va parte perdiendo porque el otro se arranca. Y la última es la capacidad de transformación. Transformación. Es una capacidad que pocos logran, lamentablemente. Es una capacidad que pocos logran. Requiere más tiempo generalmente que el resto de las capacidades coordinativas. ¿Cuál podría ser una capacidad de transformación? Por ejemplo, el aumento de la masa muscular, o la disminución de la masa muscular, pero en un sentido masa grasa, no de la masa muscular en realidad, de la masa corporal. Pocos logran la transformación ideal de su cuerpo para asimilar el entrenamiento o poder cumplir con la meta de rendimiento deportivo. ¿Ya? Entonces, al lado de estas figuritas amarillas que ustedes ven, está capacidades que se van asociando a la capacidad coordinativa. La capacidad de dirección y control en todas estas capacidades. Capacidad de dirección y control del gesto, del movimiento económico, el gesto técnico, depurado, preciso, elegante. La capacidad de adaptación. Cuando nosotros partimos subiendo el campana, no es lo mismo que cuando llegamos a la cima del campana. O cuando bajamos. Generalmente cuesta más bajar que subir. No sé, por lo menos lo que yo hemos experimentado en todas las veces. ¿A ti cómo te ha pasado, Benja? Llego cansado a la cima, pero la bajada es suavecita. O sea, me duelen mucho los pies, pero Ya. eso es normal. Sí, no, sí sé. Pero justamente en esa sensación de trabajo, ¿sientes que te cansas más subiendo o bajando al final? Subiendo. Ya, mira, a mí me pasa al revés, fíjate. Será porque tengo más edad. Pero siempre que he subido, la bajada es la que más me ha costado a mí. No sé por qué. Pero los muslos, yo quedo con los muslos y los tobillos y la rodilla, pero me demoro como una semana en recuperar. O Y sea, también dentro de las capacidades coordinativas, hasta la mina todo suavecito, pero de la mina hasta la cumbre ya cuesta más. sí, pues hay que ir en cuatro apoyos en algunas partes. Sí. Ahí, pues. La posición del cuerpo En que cuatro está apoyos por la lo menos a mí me ha afectada, pues, tocado. profe. Puede ser, sí, pero yo generalmente he quedado muy cansado en las bajadas. No sé por qué, pero me ha pasado eso. Quizás es personal nomás. La última cosa que se asocia a todas las capacidades coordinativas, el cuadrito de la... Si usted está mirando la pantalla a su derecha, hay un cuadrito solo amarillo ahí, lo estoy moviendo el cursor yo, dice la capacidad de aprendizaje motriz.
Eso es un factor que tiene una cierta influencia genética también, ¿ah? Porque hay personas que son más despiertas que otras. También tiene que ver con el grado de la motivación que tenga la persona para influir sobre todas estas capacidades coordinativas y sacarle el máximo provecho al rendimiento del entrenamiento y la técnica. La coordinación tiene que ver mucho, mucho con la técnica. ¿Ah? Me recuerdo en las primeras veces que Miguel empezó a usar zapatillas de clavo para hacer las repeticiones de distancia. Y tú mismo dijiste, no, es distinto, es diferente. La percepción, ¿te acuerdas, Miguel? Sí, es súper distinta cómo se sienten las zapatillas, cómo tiran los músculos que uno no suele ocupar. Al principio, cuando recién comienza uno a usar las zapatillas de clavo, se siente mucho más el trabajo del tendón y el Claro, tobillo, ¿no es cierto? Porque la tensión muscular sí, es totalmente distinta a una zapatilla que va acolchada, que tiene una superficie más plana, que es más cómoda, entre comillas. claro, Entonces, la demanda de intensidad del trabajo muscular es distinta, ¿ya? Pero es la necesaria para después poder claro. competir, porque se compite con zapatillas de clavo. Entonces, siempre que se hace pista, se debe tratar de usar clavo en algún momento de su entrenamiento, en el calentamiento, en la ascensión, en los ABC, el sprint. Y a veces, si la superficie lo permite, también en la pista misma, en las repeticiones de larga distancia. Pero hay veces que la pista está muy dura y no podemos, porque te podría lesionar. Entonces ahí, bueno, usamos la zapatilla común y corriente. ¿Ah? Para estos efectos, Benjamín, si esto continúa y tu interés sigue, ¿no es cierto? Que ojalá que sea así. Yo me alegro mucho que te estés incorporando con nosotros, ¿no es cierto? Se requiere invertir un poquito y buscar la forma de comprarse zapatillas de atletismo, de clavos. Esas las pueden comprar en Mercado Libre, salen más baratas generalmente y son bastante buenas. ¿Ah? Y muchas veces están sin uso incluso. ¿Ah? Salen más baratas. Porque en las tiendas uno paga la marca y paga la tienda muchas veces. O sea, una zapatilla Nike en el outlet de Curauma salía cerca de 20.000 pesos y en el Mercado Libre estaban costando 12, 13.000 pesos. Había una diferencia importante ahí. ¿Eh? Bueno, muchachos, las carreras tienen esas características de ordenamiento. En cada periodo, ¿no es cierto?, va pasando de la acumulación al periodo de transferencia. Se va jugando con este mismo sistema de porcentajes. Obviamente que los tiempos van cambiando, ¿no es cierto? Y la cantidad de entrenamiento es menor, sino que es más larga las pausas. Por ejemplo, recién le comentaba yo a Benjamín, si hacíamos en el periodo de verano 10 veces, 5 veces 2.000 metros, vamos a llegar al periodo de marzo y abril y vamos, en vez de hacer 5, vamos a hacer 3. Vamos a hacer 3, pero más rápidas. Más rápidas. Claro. Y entre cada una, en vez de descansar 2 o 3 minutos, vamos a descansar 6 u 8 minutos. ¿Ya? Y ese descanso va a ser con elongaciones, caminando, oxigenándose bien, comiendo unas pasitas entre medio, tomando un buen líquido que nos acompañe, hidratante, etcétera. Entonces, se va manejando el proceso de otra forma. Y eso se llama transformación o transferencia en ese periodo. Hasta que llegamos al periodo de campeonato y en vez de hacer 3 veces 2.000, que significaría 6.000 metros, vamos a hacer solamente 3.000 metros. ¿Pero cómo? Vamos a hacer 3 veces 1.000 metros, pero cada vez más cercano a nuestra mejor marca. O sea, vamos a estar entrenando a un 90, 95%, mínimo 85%. Entonces, la diferencia de tiempo va a ser ese 15 o ese 10 o ese 5% que se le suma para poder soportar el entrenamiento. ¿Se entiende? O se parcializa, por ejemplo, si tenemos que hacer 3 veces 1.000 metros en 3 minutos, que es una realidad de ustedes más o menos, ¿ya? Entonces yo digo ya, o hago 5 veces 200, y que es lo mismo que hacer un 1.000, o hago 10 veces 100, o puedo hacer 2 veces 500. Depende cómo se siente el atleta. Pero yo digo ya, para correr en 3 minutos, ¿cuánto tengo que hacer cada 100 metros?
alrededor de 15 segundos, si no me equivoco, ¿no? Claro. Entonces yo tengo que hacer 10 veces 100 metros en 15 segundos, con una recuperación de 200 metros caminados, el doble de la distancia que corrí. Y ahí gano resistencia en velocidad. Se ocupa mucho para los 800 y los 1500 metros planos. También yo puedo hacer repeticiones de 200. Tengo que hacer 5 veces 200 en 30 segundos, con una recuperación de entre 5 y 6 minutos entre cada 200. Porque la distancia es más larga, requiero más tiempo de pausa. O puedo hacer, ¿no es cierto?, 500 metros. ¿Cierto? ¿En cuánto tendría que ser los 500 metros? 15 segundos cada 100 metros. A ver, ¿quién es el matemático ahí? El Diego se queda callado, ¿ah? Se ríe nomás. ¿Ah? No estoy, dice. No, medio enredado en las matemáticas. Ah, tan. Tiene que ponerle empeño, ¿ah? Ya, pues 15 segundos. ¿Ah? 15 segundos cada. 1 minuto 15. ¿Ya? Sí. Entonces, habría que hacer 2 veces 500 metros en 1 minuto 15. Eso es difícil. Sí. Eso no es fácil. Pero se puede. Pero ahí la pausa, en vez de 6 a 8 minutos, tiene que ser más o menos de 10 a 15 minutos. ¿Se fijan? Y siempre con ayuda ergogénica. Bien hidratado, con un alimento adecuado entre medio. Si ha comido platanito, nueces, pasas, almendras, etcétera, para mantener el nivel de energía rápida. ¿Ah? Recuerden, las nueces se comen peladas, el maní también y las almendras también, porque la cascarita hace mal. ¿Ah? Bueno, espero que hayan entendido más o menos de qué se trata, la forma en que ustedes después van a vivenciar su entrenamiento. Recuerden que les mandé yo esos 3 planes de entrenamiento para fuerza, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Ya, voy a buscar una forma que se pueda hacer trabajo aeróbico ahora, y ustedes, sumado con Benjamín, entonces puedan hacer también 3 veces a la semana ese trabajo de fuerza, y otras 3 veces a la semana, para entrenar 6, un trabajo aeróbico, ¿ya? Que se llama morfofuncional. Después les voy a explicar ahí unos videos que les voy a mandar, para que lo vean cómo se hace. ¿Ok? Muchachos, muchas gracias por su tiempo. Le agradezco siempre su participación, sus buenas intenciones. Lamentablemente, por alguna razón, hubo alguna cosa que pasó con las señales. No sé por qué se pasó de una... Parece que entraron porque parece que el link que usted mandó de atletismo no le llegó al Paulo. No sé, le llegó otro, que es raro. Sí, es que son distintos. Sí, pues le llegó el de acondicionamiento físico. Claro. Es raro. No sé qué pasó ahí. ¿Hay algún...? No hay acá. No hay nadie. Yo estaba metido en las dos y no... Habían 2 Excel. Yo abrí el segundo Excel, porque estaba la modificación. Ahí el chat del... Ya vamos a tener que regular eso entonces. Salió como una modificación del horario y yo abrí eso. Mire, ya, en el chat, aquí al lado, sí, ahí mandé el de atletismo. Sí, puede ser el de atletismo, correcto, pero... Claro, para que lo tengan todo. Pero algunos de ustedes, no, si lo tengo yo. Algunos de ustedes entraron por el otro, no sé por qué. El Diego partió por el otro, tú también. Pues. Sí. No, yo entré por el de atletismo. ¿Y tú, Diego, por cuál entraste? Por el de atletismo, el que decía 17:30. Claro, los chiquillos entraron por el otro, el Paulo y el Benjamín, ¿tú por cuál entraste? ¿Tú tienes el código ahí que entraste, Benjamín? Pepe, mira, ahí te mandé el link, ahí sale dice modificación horario de martes y jueves. ¿Y es el horario que entré? O sea, yo entré por los dos, pues. Ya, correcto. Para ver cuál de los dos era. El que envié primero es ese. Mira, nos tenemos que quedar. Muéstralo ahí, Miguel. Ahí está, en el chat lo mandé, es el primero que sale. No aparece acá. Aquí arriba dice cómo sale un texto. A ver. Sí, es el mismo que tengo acá en el teléfono. Ya, no sé correcto. Si termina en ATK. Sí, claro. Ya, correcto. Sí, es el que da atletismo, ya, correcto. Ya, entonces voy a tener que hacer una corrección ahí porque parece que yo me equivoqué y mandé
repetido uno solo y son distintos. Ya, ok, lo vamos a corregir. Ya, pues muchachos, un abrazo grande y nos estaremos viendo nuevamente el día Jueves. jueves. Benja, el de arriba, ¿ves el chat, Benja, tú? Sí, sí. El que está arriba es el que vale, ¿ya? De todas maneras lo voy Sí, a, ya lo guardé. ya, lo voy a modificar para que viralícelo con tus compañeros también, Benja, por favor. Ok. Listo, un abrazo, muchachos, que estén bien. Chao, Chao, profe, profe, cuídese. cuídate. Está bien. Chao, muchachos, que estén bien. Chao, Chao, Diego. chao. Chao, Benja. Chao, Paulo. Chao, Miguel. Chao, chao. Chao, chao.